Bienvenidos jóvenes a este nuevo video explicativo y en esta práctica vamos a realizar este pequeño proyecto en el cual vamos a activar o vamos a encender este LED verde que tenemos aquí abajo en el RB7 por medio de la pulsación de este botón. Bien, entonces comencemos. Bien, entonces aquí ya tenemos conectado el LED, que recordemos que tenemos que cambiar el valor de la resistencia a un valor entre 220 a 330. En este caso lo voy a poner 220. Y ahora vamos a conectar entonces el botón pulsador en el pin RA1. Bien, hay varias formas de conectar el botón y solamente una es correcta o apropiada. Entonces primero voy a empezar por medio de las formas no apropiadas y para eso les voy a enseñar cómo encontrar el botón. Entonces una forma es escribir la palabra push y el primer elemento que sale, ese sería el botón que vamos a utilizar. Como ustedes pueden ver, tiene la librería active, es decir que va a simular cuando lo presionemos. La otra forma es seleccionando aquí en este panel izquierdo, donde dice Switches and Relays y el primer elemento es el botón. Entonces lo seleccionamos. Y bueno, ahora lo vamos a conectar en el pin RA1 porque ya utilizamos el pin RA2 en el video anterior. Entonces, la primera forma, como se conectaría o como se vería tentados a conectar el botón, es de la siguiente manera. Muy sencillo, solamente conectamos una terminal al un pin del microcontrolador y al otro iría a la alimentación. Entonces vamos a conectar a alimentación y para poner una alimentación de 5 voltios vamos a venir acá donde dice modo terminal, en el mismo lugar donde encontramos tierra y ahora vamos a elegir power. Y este pequeño como triangulito es una fuente de 5 voltios. Entonces esta es una forma incorrecta de conectar un botón o un pulsador o un switch en general a cualquier microcontrolador por la siguiente razón. Eh, Esa fuente de 5 voltios, aquí como en este circuito no tenemos ninguna resistencia, entonces no tenemos ninguna forma de limitar cuánta corriente está proporcionando esta fuente de acá. Por lo tanto, pues aquí pueden circular 1 amperio, 2 amperios, que es mucho mayor que la corriente permitida de drenaje en cada uno de los pines del microcontrolador. Recordemos que lo más que puede soportar un pin del microcontrolador son 20 miliamperios. Por lo tanto, no hay ningún elemento acá que me limite la corriente a 20 miliamperios, entonces no hay garantía de que esta fuente pueda quemar el microcontrolador. Otra razón por la cual no se aconseja conectarlo de esta forma es porque aun si pudieran ustedes alimentar o limitar, perdón, la corriente que está suministrando esta fuente de acá, es muy mala práctica dejar los pines que están configurados como entradas, dejarlos conectados al aire. Por ejemplo, cuando el botón no está presionado, este pin de acá está totalmente desconectado, no está conectado ni a tierra ni a 5 voltios, está al aire. Y eso es bastante malo porque el voltaje en este pin ya no va a ser ni 0 voltios ni 5 voltios, sino que va a ser un valor intermedio. Y en la práctica eso quiere decir que va a estar dando un montón de pulsos falsos. Muy bien. Entonces, esta es una muy mala forma de conectar estos botones de esta forma. Como ustedes pueden ver, esto es lo que me refería cuando el botón no está presionado. Como ustedes pueden ver que hay un cuadrito gris que dice que está desconectado y eso es bastante malo. Y cuando lo presiono, el cuadrito se pone rojo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la forma correcta de conectar el botón. Por cierto, si lo conectan de esa forma en alguna evaluación, pues lastimosamente van a tener que ser penalizados. Esta forma de conectarlo, poniendo una resistencia en serie para limitar la corriente, también es incorrecta, porque sigue persistiendo el problema de que cuando el botón no está presionado, el pin sigue estando al aire. Entonces, esta forma también es incorrecta.
La forma correcta de conectar un pulsador es por medio de algo que se conoce como una resistencia de pull-up, que se escribe de esta manera. Pues, pull-up, que en inglés sería levantar, lo vamos a conectar de la siguiente forma. Muy bien. Esta configuración es la que se le conoce como eh, configuración con una resistencia de pull-up, esa resistencia de acá. Pull-up en inglés viene siendo como levantar y lo que está haciendo esta resistencia es precisamente levantando el voltaje. Entonces, si lo simulamos, vamos a ver que cuando el botón no está presionado, hay un cuadrito rojo en el pin RA1. Vamos a sacar un poquito más. Cuando no está presionado el botón, eh, hay 5 voltios en el pin RA1, es decir, que es un 1 lógico, y cuando lo presionamos, hay un cuadrito azul, hay 0 voltios. Esto es porque cuando el botón no está presionado, entonces este circuito está desconectado, es decir, que este nodo no está conectado a tierra, y virtualmente el voltaje en este nodo vendría siendo el voltaje de la fuente, que son 5 voltios. Y cuando presionamos el botón, entonces estamos conectando este nodo con tierra, cuyo voltaje es cero, entonces estamos aterrizando este voltaje, por lo tanto el voltaje caería a cero. Entonces cuando el botón está sin presionar, tenemos 5 voltios, y cuando está presionado tenemos 0 voltios. Entonces este circuito viene a solucionar esos dos problemas. Esta resistencia está limitando la corriente para no quemar el microcontrolador, y también está levantando el voltaje de manera que cuando el pulsador esté sin presionarse, el pin siempre va a estar conectado a un circuito, no va a estar al aire. Por lo tanto, este pin de acá siempre va a tener dos voltajes, o ya sea 0 voltios cuando está presionado, o 5 voltios cuando no está presionado. La desventaja de esto es que pues funciona con lógica negativa. Pues lo lógico sería que o la lógica positiva, como la que normalmente pensamos, es que cuando el botón está presionado, entonces el pin ve 5 voltios o un 1, y cuando no está presionado vería un 0, pero aquí está al revés. Pero eso es algo menor con lo que podemos solucionar por medio del software. Entonces procedamos a escribir el software. Y ya, como vimos en el video anterior, lo primero que vamos a hacer es configuración de pines de entrada y salida. Entonces, como ya vimos en el video anterior, tenemos que acceder al banco 1 de memoria. Y la razón por la cual tenemos que acceder al banco 1 de memoria es porque tenemos que configurar los pines, y para configurar los pines tenemos que implementar los registros TRIS-A y TRIS-B. Entonces, veamos qué pines vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar el pin RA1 como una entrada. Entonces tenemos que configurar el bit 1 de registro TRIS-A como una entrada, es decir, que le tenemos que poner a 1. Y aquí vamos a utilizar el pin RB7 como una salida. Entonces tenemos que poner el bit 7 de registro TRIS-B a 0. Entonces, el video anterior vimos las instrucciones BCF y BSF para poner a 1 y a 0 los bits de un registro, y pues vamos a implementarlas ahorita para configurar los pines. Primero vamos a empezar con la entrada, que sería entonces poner a 1 de registro TRIS-A el pin RA1. Y ahora hay que configurar como salida el pin RB7. Entonces vamos a poner a 0
del registro TRISB el bit 7. Una vez que terminamos de configurar los pines que vamos a implementar, entonces tenemos que regresar al banco C de memoria poniendo a 0 el bit de RP0. Perfecto, ahora entonces vamos a escribir nuestro código dentro del loop, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, queremos que cuando presionemos este botón sea presionado, que se enciende el LED. Entonces el microcontrolador lo que tiene que hacer es preguntar o leer el estado del pin RA1 y de manera de que cuando el botón esté presionado, enciende el LED. Entonces, cuando termina ese ciclo, cuando pregunta y ve si el botón está presionado o no, si está presionado lo enciende y si no está presionado lo apaga. Cuando termine ese ciclo lo tiene que volver a hacer una y otra y otra y otra vez. Entonces estaría un ciclo infinito. Por lo tanto, vamos a escribir el código dentro del loop. Para poder nosotros leer o averiguar el estado de un pin, vamos a utilizar las siguientes instrucciones de bit. Entonces tenemos BTFS-C y BTFS-S. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos y sus significados son los siguientes. Para BTFS-C es bit test, F, skip if clear. Entonces en español esto sería bit test es comprueba un bit de un registro. Entonces revisa el estado de un bit de un registro. Skip if clear, entonces skip es que se salta una instrucción, if es una condicionante, es decir, sí, y clear es que sí está cero. Entonces eso sería al final, comprueba un bit de un registro y se salta una instrucción si está cero. En cambio el BTFSS es al revés, comprueba un bit de un registro y se salta, pero si está a 1. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos. En este video vamos a utilizar este porque creo que se usa más a nuestro proyecto. Muy bien, entonces vamos a comprobar el estado del pin RA1, que es donde está conectado el botón. Entonces primero vamos a escribir aquí un pequeño comentario para tener una guía de cómo vamos a utilizar esas instrucciones de la siguiente forma. Entonces, si el pulsador, vamos a llamarle botón mejor, si el botón está pulsado, entonces el pin RA1 está a 0. Y si el botón no está presionado, entonces el pin RA1 está igual a 1. De nuevo, aquí miren, aquí lo simulé. Si el botón no está presionado, el pin RA1 está a 1. Y si está presionado, el pin RA0, perdón, el RA1 está a 0. Entonces, nosotros queremos que cuando el botón está presionado, que se encienda. Es decir, que cuando el pin RA0 está a 0, queremos encender el LED. Muy bien, entonces vamos a averiguar el estado del pin RA1, si está a 0, si está a 1.
Y vamos a utilizar entonces, le había mencionado la instrucción btfsc. Entonces comprueba bit test, comprueba el bit de un registro. Entonces vamos a especificar el registro y el bit. Entonces el registro sería el registro port A. El bit sería el 1 porque es el pin 1 que queremos leer del puerto A, es decir, pin RA1. Y aquí entonces vamos a escribir un comentario. Vamos a poner la siguiente pregunta. ¿Está presionado el botón? ¿O está el pin RA1 a 0? Entonces, recordemos qué es lo que hace esa instrucción. Comprueba el estado de un bit de un registro, en este caso va a comprobar el estado del bit 1 del registro port A, es decir, el pin RA1, y va a saltar si está a 0. Muy bien. Con saltar significa que, si digamos que aquí tengo dos instrucciones cualquiera, con saltar quiere decir que va a ignorar la siguiente instrucción y va a ejecutar la que está inmediatamente después. Es decir, entonces, si el pin RA1 está a 0, entonces esa instrucción no la ejecuta y llega a esta. En cambio, si está a 1, entonces no salta, sino que ejecuta la instrucción que está inmediatamente después. ¿Ok? Entonces, como tenemos acá, si el pin RA0 está a 0, es que decir el botón está presionado. Entonces, aquí estoy preguntando, ¿está presionado el botón? Sí, entonces si el pin RA0 está a 0, salta, entonces va a llegar aquí y la respuesta sería sí. Sí, está presionado. Entonces el pin RA1 estaría igual a 0 lógico. En cambio, si el pin RA1 está a 1, si el pin RA1 está a 1, entonces no está presionado. Entonces la respuesta sería no. El botón no está presionado. Es decir, que el pin RA1 está a 0. Listo, entonces ya tenemos cómo funcionaría esta condicionante. Ya tenemos eh, claro cómo funciona la lectura de este pin R1. Ahora simplemente tenemos que decirle al microcontrolador qué es lo que debe hacer cuando el botón esté presionado o cuando no esté presionado. Entonces, como habíamos dicho al inicio, lo que queremos que haga el microcontrolador cuando el botón sí esté presionado es simplemente encender el LED. Entonces, pues aquí lo único que tendremos que hacer en la línea 49, que cuando la respuesta es sí, que el botón esté presionado, lo único que tendremos que hacer sería encender el LED. Y eso ya lo vimos en el video anterior, que es con la directiva BSF. Entonces vamos a poner a 1 el bit 7 de registro por B. ¿Por qué? Porque el LED está conectado al pin RB7 y quien controla el puerto, los pines del puerto B es nada más que el registro por B. Y el bit 7 registro por B corresponde al pin RB7. Entonces estamos encendiendo el LED. Cuando termina, salta loop y vuelve a preguntar de nuevo. Entonces aquí no hace falta programar qué es lo que quiera que haga el microcontrolador cuando el botón no esté presionado. Entonces lo que queremos que haga es que apague el LED. Entonces para eso vamos a poner a 0, BCF, el pin RB7. Entonces aquí sería, apagamos el LED. Muy bien. Entonces, bueno, compilémoslo y simulémoslo, dándole aquí en el botoncito de play y nos lleva al circuito.
Y como podemos apreciar, pues no está funcionando como debería. Podemos ver que el LED aquí está como medio, está parpadeando. El pin RB7 está cambiando continuamente entre rojo y azul. Y cuando lo presiono, sí que se queda encendido, pero cuando lo suelto, empieza a parpadear. Entonces todavía no está funcionando bien nuestro circuito, nuestro programa. Entonces vamos a corregirlo. El problema aquí de nuestro código es el siguiente. Recordemos, tenemos que tener presente y en cuenta que este programa va a correr de forma secuencial. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el botón no está presionado. Cuando el botón no está presionado, el pin RA1 está a 1 y entonces esta instrucción no va a saltar. Es decir, que va a ejecutar la línea 48. ¿Qué es lo que va a hacer? Apagar el LED. Ahora, el problema es que cuando termina de apagar el LED, va a ejecutar la instrucción que está inmediatamente después, porque recordemos que el contador de programa se va sumando de uno en uno. Entonces, cuando termina la línea 48, como esta no es una instrucción de salto, va a ejecutar después la línea 49, que lo que va a hacer es encender el LED. Y es por eso que cuando no presionamos el botón, vemos que el pin RB7 está oscilando entre 0 y 1. Se está encendiendo y apagando el LED continuamente y es por esto. Entonces, para solucionar este problema, vamos a hacer el programa de forma modular. Vamos a hacerlo por módulos o pequeñas funciones, si queremos llamarlo así. Entonces, una recomendación, como ustedes pueden ver, este es nuestro segundo programa y ya nos topamos con este pequeño problema de la secuencialidad del código. Entonces, es muy importante que ustedes adquieran buenas prácticas de programación, como por ejemplo hacer de forma modular sus programas, hacerlos por secciones, partes individuales que hagan una tarea en específico, de manera que sea más fácil de dar mantenimiento y de revisar. Entonces, para eso, para solucionar este problema, lo vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar aquí una pequeña etiqueta. Una etiqueta es, de nuevo, como les mencioné en el video anterior, no es una instrucción, es simplemente un nombre que le damos a una línea. Y en este caso voy a poner acá una etiqueta que se llama on y aquí otra que se llama off. De manera de que esta va a ser la sección del código que va a encender el LED y aquí donde lo va a apagar. Muy bien, entonces aquí voy a programar la parte para encender el LED. Entonces para encender el LED pues sería eso. Ponemos a 1 el pin RB7 y entonces ahora tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué debería hacer el microcontrolador cuando termine de encender el LED? Volver a preguntar cómo está el botón, si está presionado o no. ¿Dónde es que el microcontrolador, perdón, en qué línea del código se pregunta si está presionado el botón o no? Acá, en la línea 47. Entonces, si hacemos un salto o si llevamos al programa a la línea 46, va a volver a preguntar si está presionado el botón o no. Entonces, para hacer que el código salte a la línea 46 o a la etiqueta loop, vamos a poner eso que está acá, esta directiva. Goto es ir a loop. ¿Okay? Entonces ya tengo mi sección del código que va a encender el LED. Entonces voy a poner este pequeño comentario acá. Y acá saltamos la etiqueta. Entonces voy a hacer lo mismo para apagarlo. Entonces para apagarlo sería esa instrucción BCF por B,7. Poner a 0 el bit 7 registro por B. Y cuando termine debe hacer lo mismo de saltar a la etiqueta. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que en lugar de, voy a sustituir esa instrucción de apagar el LED y en lugar de ejecutar esa instrucción lo que voy a hacer es que voy a redireccionar al programa a mi módulo, a mi sección del código que me apague el LED. Y para eso
Voy a usar la directiva goto de nuevo, nada más que en vez de hacerlo saltar a loop, voy a hacer que salte a off. Y aquí voy a hacer lo mismo para encender el LED. Y ahora esa etiqueta goToLoop quedaría de más porque nunca se ejecutaría, porque después de que comprueba el estado del pin RA1, va a llegar a esta instrucción o a esta. Si llega a ON, va a saltar a la línea 52, va a encender el LED y después va a saltar al loop otra vez. Y va a volver a preguntar. Si el botón no está presionado, entonces no salta y va a ejecutar, va a llegar a la línea 48, que es la que está después, y va a saltar a OFF, va a apagar el LED y va a saltar de nuevo al loop y va a volver a preguntar constantemente. Entonces esta instrucción está de más. Simulémoslo entonces. Y ahora sí. Como podemos ver, cuando el botón no está presionado, el LED está apagado y cuando presionamos el botón sí se enciende. Y ahora sí, ya desarrollamos de forma exitosa nuestro pequeño proyecto. Antes de concluir, vamos a ver la otra instrucción, que es BTFSS, que funciona similar al BTFSC, nada más que salta si el bit que se está leyendo está 1. Entonces, vamos a ver qué pasa si aquí yo le cambio a BTFSC, aquí le cambio a BTFSS. Es decir, que salte cuando está a 1. Sabemos que el pin, cuando el pin R1 está a 1, entonces el botón no está presionado, entonces saltaría a 1. Entonces deberíamos esperar un comportamiento al revés. Y ahí está. El botón no está presionado y el LED está encendido. Lo presiono y lo apago. Entonces, como pueden ver, funciona al revés. Y por último, me gustaría mostrarles que la importancia de el configurar los pines de entrada y salida. Y vamos a ver qué sucede si yo no configuro los pines de entrada y salida. Entonces voy a comentar donde la línea donde configuro los pines de entrada y salida. Y como ustedes pueden notar, ya no funciona el programa porque el microcontrolador no sabe que este bit de acá, el pin RB7, debería estar configurado como una salida. Y que el RA1 tampoco debería estar configurado como una entrada. Entonces, vamos a ver ahora también qué pasa si ustedes no cambian de banco de forma adecuada. Entonces voy a quitar acá esta directiva en la que regresamos al banco de cero de memoria. Y como pueden observar, tampoco funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Bueno, porque como no regresamos al banco cero de memoria, cada vez que en esta instrucción, en esta y esta, cada vez que utilizamos los registros por A y por B, pues no se van el microcontrolador no va a poder accesar a ellos porque estos registros están en el banco 0 y nosotros nos quedamos en el banco 1. Entonces, como pueden ver, cada línea es muy importante y tiene que ser tomada en cuenta. Bueno, jóvenes, con esto concluimos. Como siempre, si tienen dudas, me lo pueden hacer saber a través del campus virtual, correo institucional o como un comentario en este video. Saludos, jóvenes, y bendiciones.